Tengan la bondad de acompañarme a leer el Salmo 46, el verso 1 y 2. Salmo 46, el verso 1 y verso 2. Vamos a tomar de allí estas. Recuerde que los salmos son alabanzas, cánticos, himnos espirituales. Y yo quiero que la iglesia, una voz, me acompañe a leer estos dos textos. Que se escuche, hermano, que estamos presentes aquí. A los que están a la distancia, les saludamos también en el admirable nombre del Señor Jesucristo. A ver todos, iglesia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ubíquese dando gloria a Dios. Estamos en una escuela de familia y bajo la inspiración de Dios quiero enseñarles bajo el título Una familia en crisis con una fe inquebrantable. Una familia en crisis con una fe inquebrantable. Las familias hoy enfrentan crisis de todo tipo. Hay crisis económica, hay crisis emocional, relacional, hay crisis espiritual. El enemigo de nuestras almas, él busca dividir los hogares, porque él sabe que una familia unida en Cristo es una fortaleza. Pero cuando llega la crisis, la fe inquebrantable en la palabra de Dios es lo que mantiene firme el corazón y preserva el hogar. Y el cristiano no está exento de pruebas, pero sí tiene un fundamento firme. La palabra eterna de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza. Cuando la fe se afirma en esa palabra bendita, ninguna tormenta puede destruir el hogar. Las crisis familiares son inevitables, pero no insuperables. Juan capítulo 16, el verso 33 es una promesa. Es una promesa. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener paz? En el solo y único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Para que tengamos, ¿para qué nos habla el Señor su palabra? Para que tengamos paz. Por eso es importante la palabra de Dios. No nos puede faltar la palabra de Dios porque es la que nos trae paz. Y viene la promesa de la que no nos podemos librar. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes? Todos. Todos. Pero, hay un pero. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? A ver, los que están aquí, hermanos, por favor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ningún hogar es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Todos enfrentamos momentos de dolor, de conflicto, de incertidumbre. Y la crisis puede llegar, puede venir por una pérdida, por una enfermedad, por una dificultad económica, por una desunión espiritual. Sin embargo, cada crisis es una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. La fe inquebrantable se edifica en la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Es importante en esta hora resaltar que la fe no se construye en emociones, sino en convicciones. Y cuando una familia se alimenta de la palabra, entonces va a tener dirección. Entonces va a tener esperanza. Entonces va a tener fortaleza espiritual. En tiempo de crisis, la familia, el hogar, necesita menos discusiones. Se necesita más oración, menos quejas y más lectura de la palabra de Dios. Cuando Jesús se enfrentó al desierto, ¿cómo respondió ante la tentación del maligno? Él respondió fue con la palabra. Y siempre que el Señor fue a responder, decía esto: escrito está. Escrito está. De la misma manera, cada familia debe decir frente a su problema: escrito está. Y Filipenses 4:19, escrito está. Mi Dios pues. Pero esto lo va a decir alguien que tenga fe. Si usted no tiene fe, quédese calladito y no pronuncie palabra. Escrito está. Mi Dios pues. ¿Usted cree esto, hermano? Yo le estoy hablando a alguien que crea esto. Mi Dios pues. ¿Usted sí cree eso? ¿Usted sí cree que Dios suplirá todo? Aunque usted abra la nevera y no encuentre mucho, aunque abra la alacena y no encuentre mucho, usted sigue creyendo: mi Dios pues suplirá todo. Amén. ¿Sí lo cree o no lo cree, hermano, en esta mañana? Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Alabanzas a Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pero quiero poner en esta mañana una familia que entró en crisis y vamos a mirar ellos cómo enfrentaron la crisis. Y usted conoce muy bien la familia del patriarca Job. Podemos decir que vivieron una crisis total. Usted me podrá decir que está en crisis o ha vivido la crisis de alguna manera, pero nunca jamás como lo vivió el patriarca Job. Y vamos a mirar algo que nos enseña la crisis que vivió el patriarca Job con su familia. Capítulo 1, el verso 1 al 3 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Yo con estos detalles, que era la parte económica que él tenía. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre que tenía posesión. Era un hombre que tenía una familia muy grande. Pero qué importante resaltar en esta mañana que tengamos lo que tengamos, lo más indispensable es el Señor. Dios ha puesto a personas que amamos a nuestro lado, que algún día nos van a faltar. Por eso nuestra mayor riqueza, y si así lo cree, diga amén, si no, quédese calladito. Nuestra mayor riqueza y nuestro mayor tesoro es el Señor Jesucristo. Qué importante hacer un análisis y reflexionar un poco cómo encaramos, cómo enfrentamos las crisis en nuestra familia, porque a todos nos llegan. Las crisis llegan a desafiarnos. Y sigue siendo muy impactante la vida del patriarca Job, con una fe inquebrantable. Un hombre muy reconocido, hacendado, era el más rico de la época. Y muchos quieren la riqueza de Job,
pero no las pruebas de Job. Job tenía una hermosa familia. Qué bendición tener una familia. Y si esa familia ama al Señor Jesús, qué maravilla. Si en casa tenemos, pueden decir las damas, a un hombre, o pueden decir los caballeros, o una mujer que ama a Dios. No será el hombre perfecto, no será la mujer perfecta, pero si ama a Dios, si lo sigue, si le obedece, le es fiel, ya tenemos mucha ganancia. Nuestra familia es hermosa. ¿Y cuántos oramos por los nuestros? Después de Jesucristo, la familia. No cuides otras viñas, cuida la propia. Job tenía su propia familia y era acaudalado con muchos bienes materiales, hijos muy queridos como los suyos. Y una esposa que ahí estaba con él. La Biblia nos muestra cuáles eran las cualidades que tenía el patriarca Job, porque era un ser humano, no era un superhéroe. Y viendo otras versiones de la Biblia, me encontré con esta descripción de las cualidades de Job, que dice que era justo, honrado, respetuoso, respetable, intachable, de absoluta integridad. Oraba por su familia, por sus hijos, amaba a Dios. Y no es solo decir, como dicen muchos, es que yo amo a Dios. Muchos dicen que aman a Dios, pero hay que vivir ese amor. El amor de Dios hay que vivirlo. La Biblia dice que él Job vivía apartado del mal y no le hacía mal a nadie. Pero un día a esa familia de Job, muy linda, con todas esas cualidades, le llegó una crisis familiar. Porque la crisis familiar le llega a toda la familia. Usted no tiene que estar orando, Señor, envíame una crisis, que hace tiempo no tengo una, envíamela, Señor. ¿Quiénes oran así? Ninguno oramos así. Ninguno estamos pidiendo que nos llegue una crisis. Porque la crisis llega sin avisar. Y las cosas cambian de un momento a otro. Y la situación no es que llegue la crisis, sino cómo la vamos a enfrentar. Podemos ver el panorama de la situación de Job. La Biblia dice que él se levantaba muy temprano y presentaba a Dios sacrificio por sus hijos. Decía Job, ¿quién sabe si mis hijos pecaron contra el Señor? Y ese quién sabe es como, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Como cuando usted dice en su casa, no, yo no sabía, pero usted sí sabía. Pero él presentaba sacrificio por sus hijos delante de Dios. Y así comenzaban los días de Job, adorando a Dios y presentando sus hijos al Señor. Y luego se dedicaba a los quehaceres y a los negocios que él tenía. Pero usted ve un Job que siempre está en conexión con Dios. Tenía temor de Dios. Y el temor a Dios es un gran respeto a la presencia del Señor. Por eso, hermano, enseña a sus hijos que el orden en la iglesia no es por el pastor. Entonces, cuando el pastor no esté, entonces dejamos que los hijos hagan lo que quieran. No, es que aquí tenemos una presencia santa. Y merecemos, o el Señor merece, es digno de reverenciar su santa y divina presencia. Y sabe, hermanos, que lo que engrandece la vida de un hombre, la grandeza de un hombre no son los músculos. La grandeza de un hombre no está en los bienes materiales que posee. La grandeza de un hombre o una mujer es cuánta presencia de Dios tiene en su vida.
Así que vamos colocándole el termómetro para medir la grandeza de una persona. Job era un hombre muy ejemplar en todos los aspectos. No era un ángel, era un ser humano como el que tú tienes en casa, pero amaba a Dios. Qué bueno, hermano, que todos los hombres de esta iglesia amen al Señor. Qué bueno que todas las damas de esta iglesia amen al Señor. Consagrados, rendidos al Señor. Porque se puede ser un hombre y una mujer consagrados a Dios. Se puede. Sí se puede. En este tiempo sí se puede. Qué dicha para una mujer tener un hombre en casa íntegro delante de Dios. Hermanas, por favor, si están aquí las damas, no me asusten. Qué dicha tener en casa a una dama íntegra delante del Señor. Que en su vida la prioridad sea el Señor. Que en su vida su pasión sea el Señor. Mire la magnitud de la crisis familiar que vivió Job. Todo le sucedió en menos de 24 horas. Toda la crisis le llegó en menos de 24 horas. En ese mismo día le robaron 500 yuntas de bueyes. Las yuntas, para que usted me vaya comprendiendo el mensaje, las yuntas eran 2 bueyes. Eso era una yunta, 2 bueyes. ¿Para qué utilizaban los bueyes? Para arar, para el arado. Así que si trasladamos eso para hoy, para que podamos hacer como una comparación, esas 500 yuntas de bueyes equivalen a 1000 bueyes, porque una yunta era un par de bueyes. Así que equivale esas 500 yuntas de bueyes, entiéndase hoy como tener 1000 tractores. ¿Vamos bien? 1000 tractores. Pero dice que también tenía 500 asnas y se las robaron. Una asna equivalía a un campero 4x4 o una camioneta. Es decir, que él tenía 500 camionetas. Para que vaya dimensionando cómo era la riqueza del patriarca Job. Pero aún más, la crisis se sigue agudizando porque dice que cayó fuego del cielo y le quemó 7000 ovejas el mismo día. Vamos a hablar de las ovejas como la fábrica de carne, de leche y de lana. Y el mismo día perdió toda la fábrica, con toda la producción, con toda la materia prima. Estamos hablando de un mismo día. Eso no fue que al mes siguiente o al año siguiente. El mismo día, en menos de 24 horas, le pasó todo eso. Ese día se le acabó la fábrica de carne, de leche y de lana, que eran las 7000 ovejas. O sea que estamos hablando que en menos de 24 horas perdió los tractores, las camionetas y la fábrica. Pero dice que le mataron los pastores de las ovejas. Es decir, que acabaron con los empleados. No solo se le acaba la fábrica, sino que también el recurso humano, los empleados. El mismo día. Y como si fuera poco, el mismo día murieron los 10 hijos que tenía. Si un hijo se llora, porque la pérdida de un hijo es terrible. Ahora dígame 10. ¿Qué es perder 10 hijos en un día? ¿Qué es perder? Dígame, padres de familia, ¿qué es perder 10 hijos en un solo día? Y solo quedaban vivos los que venían a traer la noticia. Esos eran los únicos que quedaban vivos, los que venían a traer la noticia. Pero además tenía 7000 camellos.
Un camello equivalía a tener un automóvil último modelo. O sea que tenía 7,000 automóviles. Pero el mismo día se lo robaron. La única que quedó viva hermano, me extraña esa reacción. Oiga, ustedes me hicieron reír, hermanos. Quiero seguir llevando la enseñanza, hermanos. La única que quedó viva fue ¿quién? Fue la esposa. Pero yo quiero que comprendamos a esta mujer que a veces le tiramos muy duro. Hermano, en el mismo día no solo perdió todo lo que tenían, perdió sus 10 hijos que tuvo en su vientre. Así que el impacto de esa crisis para esa mujer, vamos a meternos en el papel de la esposa de Job, porque es que a veces decimos, es que estamos, no, pero espere, es que no solo perdió la fábrica, no solo perdió todos los bienes, perdió 10 hijos el mismo día. Así que el impacto de esa crisis la recibió esa mujer. ¿Y eso qué hizo? La desestabilizó. Oye, ¿a quién no desestabilizó una situación de esas? Porque tenemos que decirlo en esta mañana, hay crisis que nos desestabilizan. Hay que ser sinceros. Hay crisis familiares que dan tan duro que le dan a la base de esa familia y hacen temblar a cualquier hogar. Y yo quiero decir esto en el nombre del Señor Jesús. Lo importante no es que el hogar tiemble, sino que permanezca. Que venga lo que venga o cualquier crisis. Pero Job había hecho algo que tenemos que hacer todas las familias y entendamos hoy. Y era que Job había abonado en la presencia de Dios. Job tenía un ahorro con Dios. Por eso la Biblia dice, haced tesoros en el cielo. ¿Dónde tenemos que hacer el tesoro, familias? En el cielo, hermano. Porque hay que hacer tesoros, hay que hacer ahorros en Dios. Porque usted no sabe cuándo le va a llegar la crisis. Hay quienes los acaba y los derriba la crisis. Pero ¿sabe a quién no acaba? ¿Y a quién no va a derribar la crisis? A los que tienen ahorros en el cielo con el Señor. A los que no han fundamentado su vida en la roca, en el refugio que Él es el Señor. Ahí es donde van a tener más problemas. Al Señor hay que adorarlo todos los días. Hay que reverenciarlo todos los días. Hay que temerle todos los días. Hay que serle fiel todos los días. Y el día de la crisis hay que seguir siendo fieles. Y el día de la crisis hay que seguir adorando a Dios. Y el día de la crisis hay que seguir buscando de Dios. Oiga, la crisis de Job se parece a las crisis nuestras. Nos faltan 50,000 y ya estamos reventados. Armamos una tormenta en un vaso de agua. Mire lo que le pasó a este hombre en un solo día. A la esposa de Job le sobrevino todo el impacto de esa crisis. Claro, ella está dolorida. Es un dolor muy fuerte, es un impacto, una crisis que le llega en el mismo día. Y ella lo cuestiona y dice, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Estas palabras son fuertes, pero son de una mujer sumida en el dolor.
Y sabe que una de las palabras del patriarca Job ante lo que ella dice, como una mujer necia has hablado, pero él también dice, recibiremos solo las bendiciones de Dios y no vamos a recibir las calamidades. ¿Sabe que hay personas que te pueden decir palabras hirientes que duelen? Pero no hay palabra que duela más que de un ser querido. Porque al fin y al cabo el de la calle te dijo algo, pues a usted se le pasa, ya fue alguien de la calle. Pero que alguien de la casa te hiera, eso duele. Un hijo, un cónyuge, tus padres, palabras que hieren tu autoestima, que socavan tus emociones, y eso causa una herida. Y a Job le causó una herida las palabras de su esposa. Aparte de todo lo que sentía y tenía, la esposa le está diciendo que se muera. Que tu propio ser querido te diga que te mueras, que no te quiere vivo. Creo que esa situación, y permítame la comparación, se puede comparar a una familia en donde hay un familiar en un estado terminal, en un estado de coma que lleve años. Hay un desgaste para la familia y un desgaste para el que está enfermo. ¿Y qué espera una familia que lleva luchando con un ser querido? Vea, por más que usted lo quiera, pero usted lleva meses, quizás años, luchando con una persona que está en un estado terminal. ¿Qué es lo que más quiere, aunque usted sea su ser querido? Utilicemos una palabra más. Que descanse. Vamos a ser modestos en la forma de pronunciar. Pero yo sé que aquí hay familias que han vivido con familiares en estado terminal. Eso no es fácil. Déjame, el desgaste que trae eso para la familia es tremendo. El punto es que si llega una crisis familiar, hay algo que no debemos hacer. Y en esta mañana aquí vamos a poner mente de aprendizaje. Una de las cosas que no podemos hacer cuando llegue la crisis es juzgarnos. No podemos juzgarnos. Que aparte de lo terrible que es enfrentar la crisis, es que nos juzguemos entre los miembros de la familia. Que nos culpemos. Ah, eso fue por su culpa. Eso es por su mamá que se mete aquí. Eso es. Y empezamos, hermano, a añadirle más carbón al fuego. Pero eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso es por allá en otras familias. O sí podemos en esta mañana decir, nos ha pasado. Pero sabe que cuando llega la crisis es que se sabe de qué estamos hechos. Ahí sí se sabe quién ama a Dios y quién no. Hermano, aquí todos decimos gloria a Dios, pero en el momento de la crisis, ahí sí se sabe quién le da la gloria a Dios. Hermano, cuando todo va bien, cuando todo marcha, doy alabanzas. Pero cuando llega la crisis, nos damos cuenta si tenemos buenos cimientos, si estamos fundamentados en la palabra de Dios. Pero es que tenemos una dificultad en nuestras familias, tenemos una crisis y encima de eso le añadimos una discusión, una contienda, porque las discusiones son contiendas necias e ignorantes y llegamos hasta la discordia, y la discordia es sembrar división en los miembros de la familia. Vienen comportamientos negativos que se deben evitar. En medio de la crisis
se debe promover es la unidad, es la armonía, es la paz, es la reconciliación y la resolución de conflictos a través de la humildad. La amabilidad y el amor no pueden faltar en medio de la crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en Dios y pedir su sabiduría, su ayuda, su amparo y su auxilio. El apóstol Pablo instruye al joven Timoteo y le dice: evita las discusiones, evítalas. ¿Por qué hay que evitar las discusiones? Porque el siervo de Dios debe ser temeroso de Dios y no debe de ser pendenciero. Ojo con esa palabra que algunos le quitan la consonancia. Es pendenciero. Y en vez de ser pendenciero, debe ser amable. Así que los conflictos, ¿cómo se deben resolver? De manera sabia. Y no a través de disputas inútiles que solo dañan las relaciones. Para resolver los conflictos necesitamos que la presencia de Dios esté. Usar la amabilidad. Usar una blanda respuesta para calmar la ira. Y en lugar de palabras ásperas que las enciendan. ¿Sí estamos aquí? Porque a veces el cuerpo está aquí, pero la mente está. Yo veo cuerpos aquí, espero que mentes y corazón también estén aquí. Debemos de abstenernos de discusiones que no nos llevan a nada y solo causan problemas. Necesitamos la humildad. Necesitamos la reconciliación. Necesitamos enfocarnos. Escúcheme bien esto. Enfocarnos en nuestros propios errores. Porque a veces vemos más fácil los del otro. Pero hay que enfocarnos en nuestros propios errores. Pedir perdón y trabajar en la reconciliación. No en defender nuestro ego. Porque ¿sabe cuál es el problema de la familia? Defienden su propio ego. Es que yo y se estalló. Hay que buscar la paz. La Biblia nos dice claramente que Dios bendice es a los pacificadores. Porque los pacificadores están buscando la paz y la unidad y se les llama, dice la Biblia, que a eso se les llama hijos de Dios. ¿A quiénes? A los pacificadores. No sea de los que enciende, sea de los que apaciguan. Por eso necesitamos orar. Familias, necesitamos orar. Oiga, no me están escuchando. Familias, necesitamos orar. Necesitamos dependencia de Dios. Pedir paz del Señor. ¿Por qué tenemos que pedir paz? Para poder dar. Usted no va a dar de lo que no tiene. Hay que pedir paz para poderla dar. Sabiduría para ser sabios. Y ojo con esto, control de nuestras emociones. ¿Cuántos en esta mañana necesitamos control sobre nuestras emociones? Para responder con mansedumbre en lugar de ira. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 23. Nos invita a desechar ¿qué? Pero desecha las cuestiones. ¿Cuántos creemos que en nuestras familias a veces tenemos cuestiones necias? Nos dañamos un desayuno, nos dañamos un almuerzo, nos dañamos una comida por hablar cuestiones necias. Y añádale a esto, insensatas, porque se pierde la cordura. Sabiendo que engendran ¿qué? Claro, una pelea que engendra algo violento. Porque el siervo del Señor, a ver, ¿cuántos siervos de Dios habemos aquí?
No, siervo, eso es para el pastor. Algunos dicen, no, siervo del Señor, es el pastor. No, 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 siervo es porque somos, no le obedecemos a Dios. ¿Cuántos obedecemos aquí al Señor? Por cuanto obedecemos, somos siervos del Señor. El siervo del Señor no debe ser ¿qué? ¿Qué es la palabra contencioso? Que en todo tiempo Él tiene la razón. No debe ser contencioso, sino amable para con todos. Acto para enseñar. ¿Qué es acto para enseñar? Mire, uno a veces con tanta impaciencia que no tiene esa actitud para enseñar. Y cuando uno no tiene la actitud para enseñar, hermano, usted se sale de los cabales. ¿Quién va a aprender con alguien que le hable a los gritos? Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo una infidencia familiar, ¿me puedo confesar con ustedes? Pues con los que están aquí. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar carro tenía 12 años. Pero el que me estaba enseñando era el mismo conductor que le enseñó a mi papá. Entonces, él me dio confianza. Y en la carretera me entregaba el carro y yo llevaba el carro. Pero mi papá iba en la silla de atrás. Entonces, cuando me cerraba mucho en la curva, cuidado con esa curva, yo casi lo tiraba porque... Y el conductor miraba a mi papá y le decía, don Guillermo, usted no puede hacer eso. Porque lo hace que nos vamos todos aquí. Entonces él me dice, cuando vayas a dar la curva, tienes que no orillarte tanto porque no sabes si hay una piedra, una persona, algo, y no te va a dar tiempo de reaccionar. Tienes que guardar la proporción. Así, de esa manera. ¿Quién no aprende? Y yo veía que mi papá se rascaba la cabeza y se agachaba. Y ahora que le estoy enseñando a Heldis, como que se me está volviendo el casé. Y de pronto le voy a hablar, pero me acuerdo que el que me enseñó me decía, no asustes. Porque aquí nos vamos a estrellar no solo el que está manejando, nos estrellamos todos. Y eso me enseña a mí que uno tiene que ser acto para enseñar. Imagínense a los gritos, ¿quién aprende? Eso no se hace así. ¿Usted cree que lo vuelve a hacer o va a repetir o no? Claro, el error que esté haciendo lo vuelve a cometer porque es que a los gritos. Por eso dice la palabra, acto para enseñar. Tenemos que tener mansedumbre para enseñar. ¿Cuántos vestidos dañó la hermana Yolanda aprendiendo? No creo que se volvió experta de la noche a la mañana. La práctica hacia el maestro. Y así sucesivamente en cada arte que usted se tuvo que equivocar. Y varias veces para poder aprender. Mano Ale, ¿a usted lo cogió la luz alguna vez aprendiendo? Y todavía. No. Yo creo que ya se aprende, ¿cierto? Porque cuando usted está en ese aprendizaje, necesita que alguien le enseñe, pero que el que le esté enseñando tenga esa actitud. Imagínese la mamá desesperada enseñándole a su hija, a su hijo en la cocina y cuidado que ¡pum!, se parte el dedo, se parte con el cuchillo ahí, una gritería de esas. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Porque un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todo, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. En la familia hay, ojo que aquí el amén va a mermar mucho, va demasiado a mermar. Es más, póngase el cinturón porque va a haber turbulencia. En nuestras familias tenemos personas
difíciles. Porque quizá uno del que dijo amén es el difícil. Él no lo nota porque el difícil es él. Y no vamos, hermano, expresando en medio de las crisis, porque el problema es que llega la crisis y empezamos con palabras descompuestas, palabras descomedidas. Hermano, todavía hay hermanos que expresan, y me salgo de aquí un poquito para decir esto. Es que, hermano, es que mi esposa me jode mucho. Hermano, eso se escucha feo. Esa expresión es descomedida. Y hay otras que no las quiero ni repetir porque usted sabe muy bien que hay palabras descompuestas y descomedidas que no debemos nosotros tener con nuestros miembros de familia. Pero en medio de las crisis se van expresando. Y eso que expresamos, en algún momento, si usted tiene de Dios, se va a tener que arrepentir porque usted sabe que lo que hizo no está bien. Y enjuiciamos e involucramos a los demás miembros de la familia para culpabilizarlos. Y eso no ayuda. Eso encrudece, eso lastima más. Y sabe que cuando usted y yo hacemos ese tipo de cosas en nuestros hogares, el único que se siente feliz de que hablemos así y que enjuiciemos y que culpabilicemos, el único feliz es el diablo. ¿Y a usted le gusta ser feliz al diablo por sus actos? Familias, y aquí voy a hacer un alto. Familias, ¿hasta cuándo vamos a entender que cuando lleguen las crisis no es para que nos dividamos como familia? Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo reciba este consejo. Familias, no nos dividamos. No nos juzguemos. Bueno, si algún miembro de la familia falló, si alguien no hizo bien la tarea, lo mejor es humillarnos. ¿A quién? A nuestro Dios. Y esperar en Él para que el Señor nos dé la salida de esa crisis. Confiar es lo mejor que podemos hacer en medio de la crisis. Yo no sé si alguien aquí puede darle gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso sí, no justifiquemos el pecado. Pero por favor no nos faltemos al respeto. Que haya temor de Dios en nuestros hogares. Vamos a buscar a Dios y pedirle su ayuda. Eso es lo mejor que podemos hacer. Tenemos al Señor y es lo mejor que nosotros tenemos. Pero llega la crisis y entonces se divide el matrimonio, se divide la familia. Pero ¿cómo enfrentó Job la crisis familiar? 1, cuando le llegó la crisis a Job y a su familia, vemos en el patriarca Job que él siguió siendo íntegro. No importa lo que llegue, debemos retener nuestra integridad. No nos dejemos tentar por lo ilícito. Hermano, es que yo no tengo mercado. No tengo para el arrendo. Y la única opción es hacer esta vueltica, hermano, pero el Señor sabe. Y usted también sabe que no está bien hecho. No te dejes tentar de lo ilícito en medio de tu crisis. Rodillitas, ¿para qué se hicieron? ¿Para qué Dios nos dio fe?
Clama a mí. Si Él nos dice que clamemos, pues vamos a hacerlo. Algo tiene que pasar cuando una familia le clama al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. No nos dejemos arrastrar por lo que no agrada a Dios. Seguimos siendo fieles a Dios aún en la crisis. Hermano, aunque llegue la crisis, no dejamos de asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos, no dejando la oración, no dejando de leer la palabra de Dios. Seguimos obedeciendo a nuestro Dios. Iglesia, no debemos dejar el altar familiar. El que tiene ahorros en el cielo, aunque lo haga temblar la crisis no lo va a mover. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Cuanto más difícil sea la crisis, más fieles debemos ser al Señor Jesús. Es que este mes no me alcanza ni para los diezmos. Sea fiel, que a los fieles guarda el Señor. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que retrocedamos, que dejemos la integridad, que vivamos bajo la cárcel de la depresión y que no salgamos de ahí. Pero el Señor quiere lo contrario. El Señor sí nos puede ayudar. El Señor nos quiere ayudar y Él nos dará la victoria en medio de la crisis. ¿Alguien puede decir amén a esto? Por ello, vamos a adorar. En medio de la crisis seguimos adorando, seguimos alabando al Señor, seguimos bendiciendo y engrandeciendo el nombre del Señor Jesús. Hay que aprovechar muy bien el tiempo porque los días son muy, pero muy malos. No le robemos tiempo a Dios. Seamos fieles también en eso, porque ya no hay tiempo es que para orar. Usted tiene tiempo para todo menos para orar y para leer la Biblia. Qué cosa tan extraña. El día que dejemos de orar y dejemos de leer la Biblia, al único que haces feliz es al diablo. Yo no sé si usted de aquí quiere salir de que ese infeliz sea feliz con usted. No lo vamos a hacer feliz. Aquí vamos a agradar es a Dios. ¿Estamos de acuerdo con la palabra del Señor? Segundo, ¿qué hay que hacer en medio de la crisis? No atribuir despropósito alguno al Señor, nuestro único y gran Dios. Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando nos llegue la crisis, no culpemos ni cuestionemos a Dios. Otra versión dice, y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Hay gente que culpa al Señor de todo. Si está lloviendo, culpan a Dios. Si hace sol, culpan a Dios. Si no hay empleo, culpan a Dios. Si no hay para el mercado, culpan a Dios. Si tú sabes que estamos en el propósito de Dios, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros estamos llamados en el propósito de Dios y en el propósito de Dios está la crisis que estamos viviendo, entonces todas las cosas nos van a ayudar a bien, aunque estén mal. No sé cómo, pero la Biblia dice que el Señor nos va a ayudar para que eso esté bien.
Quitemos ese vocabulario que no honra al Señor y no le demos ese gusto al enemigo cuando nos llegue la crisis. No hablemos mal del Señor. Si Él lo permite, Él es soberano. Así no entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cómo enfrentar la crisis? Sigue adorando a Dios en medio de tu crisis. Así lo que estemos viviendo no lo entendamos. Qué bueno que usted cuando ore diga: Señor, yo solo vivo para amarte, para conocerte, para servirte, para serte fiel. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero nuestra vida está en las manos del Señor. Y adoramos al Señor aunque no entendamos lo que estamos viviendo. Hay crisis que nosotros las provocamos. No todas las crisis vienen de parte de Dios. Hay crisis que nosotros mismos provocamos por nuestra propia desobediencia. Hay otras que Dios permite, pero aún así hay que seguir adorando al Señor. La crisis familiar no te puede quitar tu adoración a Dios. Job 1:20. Entonces Job se levantó. Mire lo que hizo Job después de todo lo que le pasó. Miremos qué hizo Job. Entonces se levantó, rasgó su manto. ¿Y qué más hizo? Rasuró su cabeza. Esa parte de que rasuró su cabeza significa una señal de aflicción. Pero aunque estaba afligido, aunque había perdido la empresa, los automóviles, los tractores, enfermo de un cáncer de piel, porque él tenía una enfermedad de cáncer de piel que se le desprendía la piel. Perdió todos sus hijos. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de todo eso, se postró en tierra y adoró. Aleluya. Aquí hay que seguir adorando a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tal vez nuestra fidelidad no es la mejor, pero la del Señor es perfecta. Adoramos a Dios es por lo que Él es. Porque a veces lo que nos sucede no es tan bueno, pero Dios sigue siendo bueno. Hay que adorarlo, porque adorarlo es estar rendido ante Él. En medio de tu aflicción, procura conocer más al Señor. Eso hay que hacer en medio de la crisis. ¿Qué? Conocer más al Señor. Si las pruebas, si las crisis en familia no nos llevan a conocerlo más, entonces no se ha cumplido el objetivo. Si esa crisis no nos lleva a aprender de Cristo, algo está pasando y hay que revisar. Porque todo lo que sucede en nuestra vida debe ser una experiencia para conocer más a Dios. La prueba se alargaba, pero Job comenzó a conocer más a Dios. Si estás bendecido, si todo marcha bien, hay una cosa que no debes dejar de hacer, y es de buscar de Dios. Como usted y yo no sabemos cuál es el futuro, hermanos. No sabemos. No sabemos de aquí quién sale y va a encontrar su propia crisis. Por eso es que la invitación en esta mañana es hacer ahorros en el cielo. El objetivo de la crisis que Dios permite es para que lo conozcamos más a Él, para que dependamos más de Él.
Y aunque todos nos dejen, el Señor nunca, nunca, nunca nos dejará. Aquí hay preciosos ancianos que han faltado a los cultos, no porque quieren faltar, que con muchos de ellos hemos hablado y a veces sus enfermedades les impiden venir. Pero me estremece no es que ellos hablen de la enfermedad, sino de lo que les hace falta venir aquí. Pero aquí hay hermanos que no les importa faltar a un culto. Es un culto menos. Ya. ¿Eso te importa a Dios? ¿Eso te importa a Dios? Pero claro, cuando llega la crisis, pastor, ayuda, oren por mí. ¿Por qué no hacemos ahorros, hermano? Vea, ahora que puedes mover tus pies, que puedes dirigirte a este lugar, hazlo, porque llegará un día que llegará la crisis y quizás te toque estar en una clínica y no te vas a poder mover, pero lo que te va a sostener allá es el ahorro que tengamos en Dios. Nuestros cultos, eso es parte de nuestra vida. ¿A quién le hace falta un culto? El que ama a Dios. Me ha tocado visitar a muchos de los que están aquí. Cuando los vamos a visitar, están llorando y le dicen a uno, pastor, me duele faltar, me duele. Les duele más que la misma enfermedad. Porque esto es parte de nuestra vida. Porque el Rey de Reyes es nuestra pasión. Por eso, hermano, cuando no te hagan falta las cosas de Dios, revise que algo está grave. Congregarnos nos salva, pero los salvos se congregan. La oración nos salva, pero los salvos oran. La adoración nos salva, pero los salvos adoran. La alabanza nos salva, pero los salvos alaban. Los salvos son afligidos, pero ahí es donde conocemos más al Señor Jesús. La prueba se estaba alargando para el patriarca Job. Era terrible lo que estaba viviendo. Y cada día recibía, cada momento, en esas 24 horas, en menos de 24 horas, recibió una tras otra, todas noticias terribles. Pero este hombre en medio de su crisis dijo algo potente, algo que resuena en el Antiguo Testamento, y es algo que usted y yo tenemos que vivir. Y él, en medio de la crisis, él tuvo que decir: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne. Y a mí me estremece eso. ¿Usted sabe qué era lo que le estaba cayendo a pedazos a Job? La piel, la carne. Y él dice: en mi carne, aunque se me está cayendo a pedazos. Él mismo lo dice: mis llagas supuran mal olor. Todos mis conocidos me han dejado. Les causaba náuseas acercarse a Job. Un día él estaba muy perfumado, lleno de amigos, y todos lo amaban. Pero al otro día ya era alguien que era maloliente, y nadie, ni sus propios amigos, se querían acercar a él. Aunque mi carne está siendo deshecha, aunque supura mal olor, aunque mi carne se me está cayendo a pedazos, pero él tiene una fe inquebrantable para decir: pero en mi carne he de ver a Dios. Cuando él está diciendo en mi carne, no era que estuviera hablando de la eternidad. Su fe se le fortaleció tanto en medio de la crisis, no sé cómo,
Pero él dice, esta carne que se me está cayendo aquí, un día el Señor me dará una carne nueva, un cuerpo nuevo. Y en ese cuerpo nuevo yo voy a ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no a otro. Y aunque mi corazón nos esté fallando, en Él seguiré esperando. Yo no sé si usted se une a las palabras del patriarca Job para decir, yo sé que mi Redentor vive. ¿Alguien lo puede pronunciar con fe en esta hora? Yo sé que mi Redentor vive. Job 42:1. Respondiendo Job a Jehová y dijo, mire lo que hizo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El que dijo un día, yo sé que mi Redentor vive y con mi carne he de ver. Ahora está diciendo, mas ahora mis ojos, él no está en el cielo. Job cuando dice esto no está en el cielo. Él está viendo la respuesta de Dios después de la crisis, porque él no se quedó en la crisis. Dios no lo dejó sucumbido en su dolor, en lo que él estaba viviendo. No. Dios lo pasó de la crisis, y después de la crisis él dice, ahora mis ojos, lo que la fe le hizo confiar en el Señor, ahora está viendo la respuesta del Señor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. La fe de este hombre lo sostuvo hasta la restauración completa. Cuando una familia atraviesa la tormenta, hay que atravesarla con fe, y se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Una fe inquebrantable no evita la crisis, la transforma. Cuando un hogar pone al Señor Jesucristo como fundamento, la palabra como guía y la oración como fe en el Señor como escudo, la tormenta no destruye, sino que purifica. Y en esta mañana quiero decirle, aquí está el Señor y aquí está su ayuda. Lo que tenemos que hacer es adorar, es confiar y vivir para Dios. Yo quiero invitar a una familia. No sé cuántas familias aquí estarán viviendo hoy una crisis. Dice que todo en medio de la crisis se postró y adoró. Yo quiero vivir aquí, en esta vida. Yo quiero vivir es dependiendo de Dios. Yo no quiero vivir con mi Dios lejos de mí. No, yo quiero tenerlo conmigo. Porque ¿sabe lo lindo de Dios? Él se mete conmigo en la crisis. Cuando José estaba en la cárcel, Dios no lo dejó allá tirado. No. Dios estaba con José allá metido en esa cárcel. Cuando lo metieron al pozo, allá estaba Dios con él. Yo quiero ver en esta mañana, de estas familias que están aquí, alguien que se quiera postrar delante del Señor y decirle: Señor, sé tú mi ayuda. Sé tú mi ayuda. Tú sabes que tengo que enfrentar. O alguno está enfrentando algo terrible, qué sé yo. Oh, pero tenemos este Dios tan maravilloso, que se mete con nosotros en medio de la crisis, que se mete con nosotros en medio de la tormenta y nos dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Yo soy el que te esfuerzo. No te sientas solo. Hay una compañía maravillosa que va con nosotros. Esa es la compañía del Señor Jesús, que
bueno contar con este Dios tan maravilloso. Jesús está aquí para ti. Jesús está aquí para ti. Jesús está para consolar, para ayudarnos. Quizás alguno ha perdido la esperanza, pero Él es nuestra esperanza. Él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Poderoso es tu nombre, Jesús.